mismo. Entonces, ¿cómo la pongo a esa figura? De Adán, de Eva. Eva quiere decir vida. Madre Y bueno, de todo lo viviente. madre de todo, de seres vivientes, porque Satanás es nuestra madre. Esperá nomás que voy a ir diciendo y escuchar. La madre de todo ser viviente él. Pero vemos nosotros qué dice en Cantar de los Cantares también. Cristo también es nuestra madre. Entonces, Satanás también es nuestra madre. Por eso dice también en Salmo 51, dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces eso está diciendo por Satanás mismo, que nosotros fuimos concebidos en la esencia de Satanás. Entonces, Dios que ahí, por ejemplo, muestra que Eva se unió con Adán, ¿ve? Se unió ellos. Y entonces el hombre se unió con el pecado, con Satanás. Está mostrando... Pero ahí yo no me encaja la figura de la serpiente. Porque ¿cómo Satanás representa al mismo pecado, a Satanás? No, y bueno, ¿y por qué le dice también a la serpiente? Dice, por cuanto hiciste, le dice. Pero claro, pero fíjate que y cuando todo... le tienta a Eva dice, no, porque Dios nos dijo que no comamos de ese árbol. Él dice, con que Dios ha dicho, entonces le tienta por la palabra y ahí le crea la duda y va y contamina. Por eso no me cierra la figura. Después por el otro lado sí, de naturaleza de pecado, yo creo que sí, que ya fuimos formados por el polvo de la tierra. En ese momento de la caída no me ayuda a formar la figura. ¿Ves? Otra vez, ese es una, nada más que está hablando ya lo que pasó todo ya. Aún cachó ya el hombre, si ya está todo formado en polvo de la tierra. Sí. ¿Y qué va a caer más? Nunca se levantó. Nunca se levantó si estaba creado del polvo de la tierra. Está la manifestación, porque vino la tentación. Y ahí mostró nada más. Sí, mostró lo que había en ellos. Lo que había en ellos, ya está hecho. ¿Y qué va a caer más? Fue la manifestación. Para mostrar nada más nosotros, está mostrando en una parábola, en una ilustración, lo que ya está hecho. ¿Qué va a caer más? El fruto y la serpiente son ejemplos, ¿no? Porque el fruto no es pecado. Y sí, ya sabemos que la serpiente también, encontramos dos serpientes son también. Metáfora o ejemplos que da solamente el poder de Satanás y el poder de Cristo, ¿no? Y sí, nada más, y además, acá en Génesis, tenemos que pedir perdón nada más, y que limpie y que nos esté mostrando a nosotros. Si vos armás el contexto bien, entonces vas a interpretar todo mal, siempre. Entonces, entender el contexto sobre lo que sucede. Es que todo se contradice porque esa parte que también dice que fue formado en el polvo y le dio vida, que como dice también en Corintios, que alma viviente, dice espíritu vivificante. Y todo es como que todo choca contra todo, porque en sí es todo espiritual y también acá dice en Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa de que la sujetó en esperanza. Y ya dice que ya fue creado ya en pecado nomás, y todo en árbol. Lo que yo nunca entendí también esa parte, que no quiero agregar, por demás como dice Javier también, hay veces que marea. Dice, hay un árbol del bien y del mal y otro árbol del cual dice del mal, ¿no? Árbol de la vida. Árbol de la vida. Y ese es Cristo. Y el árbol del bien y del mal, ¿por qué Satanás es del árbol del bien y del mal? Porque por medio de ese mal, ese sufrimiento que nosotros venimos al bien. Entonces, por medio de Satanás, por medio de la vieja creación, ese sufrimiento, depresiones, ese Dios que no tiene sentido en nuestra vida, venimos a Cristo. Cristo hizo a Satanás el árbol del bien y del mal para Dios, que es su instrumento, para mostrar su poder sobre él. Por eso sobre la cruz, sobre la vieja creación se estiró él. ¿Y el árbol del bien? Y el árbol del bien es eso, el bien te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Porque si vos no tenías sufrimiento ni nada, ¿cómo venía Dios? No veníamos.
Eso es lo que, por eso el diablo es el árbol del bien y del mal, y Cristo es el árbol de la vida. Dos árboles hay ahí, no este árbol, sino dos árboles. Y entonces, y después Edén es figura de Dios también. Nosotros vemos que dice, entendemos ahí. ¿Los otros árboles? ¿Qué árbol? Y De nosotros. todo árbol podía comer. Estaban en el resto de los árboles. Y de todo árbol ahí está contando de todas manifestaciones, Dios que Podrás comer. podrá comer todas las manifestaciones de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor, de eso podés comer. Pero el árbol habla así, Dios que nosotros no podemos directamente así, Dios que habla, Dios que... ¿Sabe que me recuerda mucho una palabra que dice a los gentiles, ¿no? Que dice Pedro y Pablo se reúnen y le dice, solamente dice, que no hagan ninguno de esos mandamientos, le dice, pero solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. De los ídolos. Y vos fíjate que en ese árbol, cuando dice del bien y del mal, solamente ese árbol que está ahí en el medio, ese no lo coman. Ese es Satanás. Y la idolatría, por eso la idolatría o la hechicería, creer a otros dioses, es el pecado peor. Ese es lo que el Señor vio, por eso se fueron todos en cautiverio el pueblo después. Viene mucho castigo, porque siempre nos gusta a nosotros buscar otros dioses. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando iba ahí Moisés a buscar la tabla de la ley, tardó un poquito, enseguida hizo un becerro para adorar. Y es nuestra tendencia, porque es nuestra naturaleza, es adorar a otros dioses. Porque nunca el hombre va a venir a buscar a Dios directamente. Cuando se enferma su hijo nomás, le lleva a los hechiceros. ¿Para qué? Para curar de empacho, para curar de esto y esto. Nunca cree directamente a Dios, porque es nuestra naturaleza creer a otros dioses, porque fuimos formados en la esencia de Satanás, de otros dioses. Por eso eso es fuerte en nosotros. Y entonces vemos, está diciendo acá ya lo que el Señor ya planeó todo antes que fuese nada, antes que Dios que dice él acá. Dos. La otra vez me estaba confundiendo, revelaba el Señor al cielo que dice que todavía me sigue trabajando igual, me dice, te voy a entregar a la vanidad, me dijo, al afán. Y a veces cuando uno se manifiesta, dice, como usted dice, el árbol del bien y del mal. Parece como a propósito que el Señor te entrega el pecado, pero es verdad, te entrega a propósito. Para que vos veas, para que vos recibas la gracia. Dice, no tengáis en poco la gracia, el regalo inmerecido, para que pida perdón, que vea que está todavía esa esencia vieja en vos. Sí, lo que quiero decir más que nada es que la manifestación de uno, que te lo hace a propósito el Señor, para, bueno, como dice el bien y el mal. Decía, te voy a entregar a la afán, por la vanidad del afán. ¿Y sí? Yo no quiero, porque sé que te aflige a mí el afán. Pero dice la palabra, es inevitable. Eso tenemos que pasar, porque ¿cómo vos vas a saber, cómo vas a pedir perdón, cómo vas a recibir la gracia, si vos no se manifiesta en vos ese afán? Vos tenés que manifestar para pedir perdón, y ahí para ser libre. También una vez Rosa, yo murmuraba de Rosa de Garay, y Susana le estaba revelando a Rosa, dice, las pasiones, dice, Rosa, las pasiones, que eso no, el Señor te está avisando, y porque Rosa le tenía bronca
Garay, ¿no? A Susana, porque siempre revelaba fuerte, ¿se acuerdan? Y yo no había dicho nada, yo estaba en el fondo, yo en la punta, abajo estaba. Y yo decía en mi mente, esta Rosa nunca, ¿cuándo se va a limpiar de esas pasiones? Y de repente dice, y vos, Juan, a vos el Señor te dice que también te va a entregar las pasiones. Y yo no tengo pasiones. Pero ese que está hablando usted del árbol del bien y el mal, de verdad, te entrega al pecado, porque lo tenemos todo, no es tentado, sino que la propia concupiscencia, pero para limpiarte. Ese es el mal, te entrega el mal para que vos te humilles en este momento, pero antes ya fuimos formados un tiempo mismo, nosotros ya fuimos formados en la vieja creación, un tiempo largo, el tiempo de condenación, dice. Entonces, porque después para venir a mostrar su poder, resucitó. Pero ese entregar al pecado también no hay que confundir diciendo, bueno, caí y Dios me entregó, porque eso no está. O sea, uno que pongámosle que me dice, te entregan la pasión y voy y caigo en sexo. No es el punto, el motivo del Señor, porque después viene castigo. Bueno, sino que se manifiesta, pero hay que limpiarse hasta salir. Igual que la para fama, limpiarse, todos los pecados. Porque si no, uno se entrega al pecado hasta el extremo y dice, bueno, me entregó el Señor para probarme, pero no. O sea, es para limpiarte, pero no para que te vaya al extremo. Bueno, porque ahí ya viene el castigo. Claro, que ya si vos no te limpias, te adviertes, sabes ya que ese es Satanás y no te limpias, después viene el castigo. Pero viene primero como prueba, si vos te vas a limpiar, si vos vas a usar el perdón de Dios o no. O te vas a quedar con esa esencia. Entonces dice acá que, ay, no sé, que la verdad se me fue, creo que no tiene que hablar cuando estoy buscando, porque si no, porque era importante los principios, porque nadie sabe. Yo lo que quiero que aprenda de Génesis, para que ustedes sepan el formato bien de nosotros, porque ya del polvo, como dice, del polvo de la tierra ya fuimos formados, y Eva que decidida. Entonces ahí, a lo que quería mostrar también, hay dos madres también. Vamos a ver en Cantares. Cantares 8:6. 5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y eso habla por Jesucristo. Bajo de un manzano, por eso dice que la manzana comió, dice. Dice que Eva comió la manzana, dice, el pecado. Entonces bajo de un manzano quiere decir bajo el pecado te desperté. Y ahí tuvo mi madre dolores, ¿cómo dice? De parto. Y ahí Cristo, ¿qué tuvo que hacer? Esa es una profecía que dice en Cantar de los Cantares, que allí te dio
a luz, dice. Pero todavía no estábamos nosotros. Jesucristo no se manifestó. Y parece que ya pasó ese. Es una profecía que iba a pasar. Eso es lo que ustedes tienen que entender bien. Habla como si fuera que ya pasó. Y la madre ahí es Jesucristo también. Pero en otro lado vemos nuestra madre es Satanás también. Que Satanás, digo que ahí muestra, en alguna parte muestra, digo que a Adán como figura del pecado de Satanás, y otra parte muestra que es figura de Cristo. Y también así Eva es figura de Satanás, quiere decir vida vieja. Entonces se unió con el hombre, la vieja creación, Satanás. Entonces ahí producieron ellos hijos, que es el pecado. Y todos nosotros somos hijos. Dios que... Bueno, acá no está hablando, está bajo el manzano. El bajo manzano representa el Cristo. pecado. Manzano ¿No representa el pecado? representa el pecado. ¿Y quién lo va a despertar? Y Cristo va a venir por eso. Y bueno, entonces nos despierta, nos da vida porque estábamos muertos o estábamos dormidos en el pecado. Nos despierta y nos da a luz. Nos da luz. Pero todo otra vez, no a todos. Porque todo aquello que reconoce que tiene otra madre, otro nacimiento, y pide perdón, a ese le va a despertar. Por ejemplo, la palabra con Pablo cuando dice, hijito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Eso qué significa? ¿Que él toma la cruz? Él toma la cruz porque él fue rechazado, porque él predicó la manifestación de Cristo. Por eso dice, no ve que cuánto dolor, 39, 40 menos uno azote, dice, y le llevaba en la cárcel, vio que en cada lugar le bajaba a declarar con uno, con otro, y hasta que llegue en Roma. Y entonces mucho sufrió, porque dice, ¿por qué sufrió? Está en hecho eso. O sea, está diciendo, por quienes vuelvo a tomar la cruz, vuelvo a humillarme. Eso le está diciendo de alguna manera, se tiene que humillar todo el tiempo, porque todo el tiempo. Creo que se lo dice a los cada Gálatas, día, los Gálatas estaban cada día muero. Cada día muero. Viste dice. que lo eran arrastrados otra vez por la ley, los Por la Gálatas ley. estaban todo el tiempo en la duda. Sí. Entonces... Y otra vez le dice con eso, me vuelvo a humillar, le vuelvo a enseñar, sí. estoy dando otra vez la salvación, por eso significa dolores de parto. Sí, él da otra vez la salvación. Como dice también en hebreo, ya debiendo ser maestro, usted necesita leche, le dice. Necesita otra vez saber la ley, que era figura y sombra, que ahí no había salvación. Y entonces, eso todo lo que vemos nosotros acá en Génesis, y ahí, bueno, vemos la madre que es que Jesucristo ahí, bajo del pecado, bajo el poder de Satanás, lleno de incredulidad, de maldad, de sufrimiento, de presiones, todo lo que nosotros tenemos, debajo de ese, a nosotros despierta en la fe, de la incredulidad despierta la fe, de la maldad, angustia, tristeza, te despierta en el amor, en la paz, goce, alegría, en el descanso, ese manzano hay todo lo que nosotros sentimos diariamente, cada momento y cada instante, esa codicia, avaricia, aflicción de espíritu, no tiene sentido de vida. Ese es el manzano, que bajo de eso, estando en esa condición, tomado, y ahora tomado, ¿cómo está nuestra mente ahora? Quiere despertar Dios en la fe. No queremos escuchar su palabra, ni entendemos, no te toca, no sabes quién te habla. Bloqueada. Y entonces ese es el manzano. Y te quiere despertar, él ya está para despertar, pero antes todavía te desperté, dice. Habla todo, digo que como si fuera que ya pasó. Te dio a luz, dice, digo que tu madre te dio a luz. Y todavía falta, ¿cuántos años falta todavía para que traiga la fe, gozo, alegría para manifestar, el para dar a luz?
y siempre ve, usted tiene que ver, no es como está diciendo tal y cual, es una profecía ahí que va a pasar. Y por eso también en Génesis vemos, está hablando una cosa que Dios ya planeó todo en su plan, y está diciendo como si fuera que pecó recién, que sacaba al hombre de su presencia y todo. Todo figurativamente, y parece que recién sacó. Por eso vamos a entender todo mal si nosotros nos limpiamos, pidamos perdón de ese bloqueo, de ese, solamente esto puede dar el Señor entendimiento. Todo es natural, inclusive habla pasado, presente, futuro, y no sabe Dios que parece que se contradice todo. Pero si nosotros oramos y nos humillamos, entonces va a ir Dios dando entendimiento de qué está hablando. Y Génesis sabemos que es el principio, y nosotros nuestro principio es la vieja creación. ¿A dónde va, mi amor? En Morón para allá, a Morón, él le había dicho. ¿En Morón? Sí. ¿Para qué se va ahí entre dos? Para cortar el pelo. Y ahora ya sé. Bueno, váyanse. Aunque, bueno. Fue expulsado el paraíso. Fue expulsado el paraíso. Bueno, así es, lo que Satanás nos lleva a nosotros, saca en la faena, en cualquier cosa, en la codicia, en cualquier cosa nos saca la palabra, la presencia de Dios. Lo que me di cuenta es que uno siempre busca quiere buscar la comodidad, en el sentido, por ejemplo, cuando usted predica, por ejemplo. Yo me di cuenta que la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra, queremos que esté todo tranquilo. Ayer yo entendí esa parte, que dice, comerás el cordero, dice, con hierbas amargas, dice. Cristo, nosotros todos buscamos la comodidad, póngale, usted está predicando y parece que no tiene que volver una mosca acá. Durante esa palabra, o en la mente de uno, está preocupado, por tal cosa, y uno razona y dice, bueno, pero ¿qué lo voy a pensar? Pero ahí uno tiene que luchar hasta que logre el quebrantamiento de convicción de pecado. Hierba amarga es todo nuestro pecado, nuestro pensamiento divaga, codicia, todo lo que es nosotros, aflicción de espíritu, nervio, ira, todo afán, turbaciones, no podemos escuchar, esa es la hierba amarga. No hay que esperar que vaya todo bien para buscar a Dios. Para buscar a Dios, sino ahí, Dios, que ahí mismo tenemos que estar humillando. Creemos que tenemos razón de esa justicia propia. Creemos que tenemos razón que no podemos escuchar la palabra, por ejemplo, porque estamos llenos de nervios, tenemos problemas y todo. Por ejemplo, si llega a manifestar a Cardoso, uno va a decir, pero este viejo todo el día se manifiesta. No importa, uno tiene que, así con hierbas amargas, limpiarse durante un servicio, durante la palabra, durante tu servicio. Eso también a veces yo razonaba, cada vez que termina la palabra es un lío en mi casa. El domingo pasó eso, mi mamá se enojó porque justo le hablé el tema de la hechicería. Se enojó en la comida, mi esposa se manifestó, mi hijo, otro hijo se enojaba. Yo por un momento pensaba, al final uno se limpia y después parece, digo, ¿cuándo va a haber paz? Decía. Pero uno busca la paz mentalmente, no quiere comer con hierbas amargas, es decir, que se manifieste. Lo mismo que usted predica y si no se levanta uno, Cardoso se manifiesta, uno hace pavada, se ríe, otro, pero durante eso uno tiene que luchar hasta que la paz tiene que lograr la palabra, en el servicio, en la oración, en la palabra, luchando. Todo vio que... Por ejemplo, ahora a mí me pasa a veces cuando escucho a Juan y me agarra como un enojo, porque quiero escuchar esto, quiero aprender esto, y Juan sale con otra cosa. Pero ve, así se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta, pero ahí nomás tenemos que humillarnos. Aún en la palabra opera Satanás, ahí sí que opera más. Y bueno, vemos acá entonces que ya lo que estamos diciendo, hay dos madres, y Eva es nuestra madre
desde el principio, que estamos en la vieja creación. Ese es el manzano, bajo del manzano. Entonces bajo la vieja creación, maldad, ira, odio, rencores, ese es el manzano. Así también la cruz se tiró sobre la cruz, dice Cristo, sobre la vieja creación. Entonces así, estos Apocalipsis, por ejemplo, está acá hablando el principio de nuestra vieja creación. Parece, un lado dice una cosa, otro lado otra cosa, pero tenemos que saber, el plan ya estaba, Dios, que esta que dice acá ya, cuando Cristo hizo a la humanidad nomás ya se cumplió todo. Y después vio que, como dice acá, Él hizo, no es que había tiempo de inocencia, porque dice ahí que sacó del paraíso. Ese, por ejemplo, si vamos a entender así nomás, vamos a entender mal, que un tiempo estaba, vio que sin pecado el hombre, pero el pecado ya estaba en el hombre, ya fue hecho así. Si es que eso es una mala interpretación, tenemos que pedir mucho al Señor que nos dé discernimiento en la palabra. Él estaba ciertamente, ya estábamos en la presencia de Dios, porque Él hizo al hombre, pero Él hizo en la vieja creación, ahí estaba Dios mismo formando en la vieja creación, y ese era el paraíso, estaba ahí, el paraíso estaba, vio que Cristo estaba haciendo, vio que al hombre, en la vieja creación. Bueno, después lo vamos a hablar, porque la verdad que Seba, yo lo que tengo toda una figura de cómo, yo lo explico, pero lo vamos a hacer después a sol. Pero decir, bueno, yo pienso, ¿no? Y es como no lo puedo sacar de la cabeza cuando dice del polvo. Eso sí, yo estoy de acuerdo que es pecado. Esa es la primera naturaleza en la que nos tenemos empezado. Para mí, cuando le da el soplo de vida, es el segundo nacimiento, la naturaleza de Cristo. Después le da pero lo pone después. Vos fíjate que lo pone en el medio del huerto, como dice cuando nosotros estamos en la salvación, estamos en el medio del huerto. Después le da la palabra del conocimiento, ¿no? Y le dice, de este árbol no va a comer, del otro no, ¿no? Y después de esa palabra se manifiesta como en nosotros, la desobediencia. Una persona que está en la vieja naturaleza no puede desobedecer porque tiene una sola naturaleza y es obediente a un solo padre. Pero cuando tenemos la naturaleza y el Padre, nuestro Padre nuevo, o sea Cristo, nos manda y nos dice tal cosa y desobedecemos, ¿por qué? Porque tenemos que obedecer a ese Padre. Ahí ya tenemos dos naturalezas y estamos desobedeciendo está hablando a toda la humanidad. Y bueno, y esa desobediencia le produce la caída o la expulsión del paraíso. Yo lo entiendo así. Bueno, yo lo entiendo. Puedo entender así. Pero por ejemplo, esta palabra Génesis, habla a toda la humanidad, que no es salvo, todo no está salvo en ese tiempo. Está hablando, pero el plan de Él, ciertamente, después cuando estos profetas venían anunciando que va a venir Cristo para perdonar. Bueno, pero nosotros sabemos que a toda la humanidad, acá está mostrando la condición en Génesis, ese es nuestro principio, a toda la humanidad, no está diciendo a los creyentes después de que Cristo vino, sino está diciendo que va a venir ese Cristo para perdonar a nosotros. Si es que Génesis es nuestro principio a toda la humanidad, no podemos decir que a los creyentes que esto, no, ese no. Eso está ahí equivocado, papito. Para mí yo lo entiendo así, no puedo entender, o sea, le busco la vuelta y no puedo entender cómo, ahí solamente discrepamos ahí, ya te digo, en el soplo de vida, porque para mí habla claro de que él entra en la naturaleza de Dios, y después le da la palabra, porque por eso yo digo... Bueno, ¿y por qué no ya le habló a Adán? ¿Cómo puede haber desobediencia? ¿Cómo puede haber desobediencia? O incredulidad si tiene una sola naturaleza, no tiene el nacimiento nuevo. Entonces, y bueno, pero mi amor, habla a la humanidad que está en esa condición, a toda la humanidad. A toda la humanidad, yo sé que es una figura.
Pero para mí el estado de que, ¿cómo venimos al camino del Señor? Estamos todos condenados en delito y pecado, como dice. Pero después tenemos el conocimiento, después nos da la palabra, no le vas a dar la palabra a uno que no creyente. Pero, ¿quién era, a quién primero predicaba? Esa era la primera venida. Era los profetas, venían anunciando que estaba todo en condenación, que va a venir a dar la salvación, que va a sacar Cristo de la mano de Satanás. Y primero predicaba a toda la humanidad. Esa es la primera venida, la primera manifestación de Cristo. Por eso dice, puso querubines. ¿A dónde está eso? 3:24. Pero ahí eso está claro, mami. Yo no solamente acá discrepo cuando está el soplo de vida, yo entiendo todo. O sea, lo entiendo como vos lo entendés. Pero en ese soplo de vida para mí ya es el segundo nacimiento, y eso es lo que le lleva ¿a dónde? Al paraíso. Si no, no entraría ni en el paraíso. Vamos a decir que ese habla de una profecía. Sí, no, estoy de acuerdo que es profecía, más vale. Una profecía que va a venir cuando Cristo vino, va a dar el soplo de vida de Cristo. Pero primero nosotros tenemos, el polvo de la tierra, suponemos. Vamos a llevar como él dice. Pero creo que es una profecía, el soplo de vida va a ser como él dice. Pero también puede ser, Eva también el soplo de vida, vida que decía Eva. Y Eva se unió con... Pero vos fíjate que lo formó de costado de Adán también. De costado de Adán, porque por causa del hombre, vio que él hizo a Satanás, ¿entendés? Y se unió, hombre y mujer. Ahí está, vio que por causa del hombre tiene que crear él a Satanás para hacer nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que después muestre el poder él. Porque Satanás mismo es el siervo. Eva era el siervo que le engañó a su marido otra vez después. Yo estoy de acuerdo en eso que es una profecía de Cristo, sí, eso estamos claros, pero llevándolo a este tiempo, esto se aplicaría para nosotros, al menos como yo lo entiendo ahora, ¿no? En esto del soplo de vida, se entendería así para bueno, todos, ¿no? Vamos a pedir nomás al Señor que nos aclare bien. Porque eso. yo le estoy pidiendo hace 1 año y pico y Sí, no lo puedo entender pero como vos lo a veces entendés. pasa 3-4 años también. Cuando a mí me reveló que me iba a revelar a mí toda la Biblia, ¿cuántos años hace pasa? Me va revelando. Nosotros vio que no es que un día para otro va a revelar todo ya. Cuando llegamos a varón perfecto va a revelar todo ahí en nosotros el pecado. Hay pecado oculto. No seas sabio en tu propia opinión, aún en palabras dice podemos ofender. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, si por ahí está equivocado, veo que le puede ofender a lo que Claro, se si escucha. está equivocado, yo soy el primero que una vez me acuerdo que predicaba de una forma y después al tiempo lo entendí de otra. Y cuando delante del púlpito le dije, yo enseñaba así, pero ahora el Dios me reveló y me quedó muy claro. Entonces enseñé de la otra forma, pero no cuesta nada reconocerlo. ¿no? Bueno, y tenemos que ir humillando nada más porque dice, David mismo dice, guárdame los que son ocultos. No vamos a estar nomás seguros que es así, sino que el Señor revele tal y cual. Porque vos fíjate que nosotros tampoco, o sea, la revelación cuando me da esto del Adán del polvo de la tierra, creo que fui, no sé si el primero que lo prediqué, porque ahí yo me agarré que ya fuimos formados en pecado. ¿Te acordás que fue y lo compartí la revelación con vos? Y dije, esto me reveló Dios, que nosotros ya fuimos formados en el polvo. Y a partir de ahí desarrollamos esta figura. Y acá también, escuchamos una cosa, acá también, y aparentemente dice, sacó del paraíso, dice. Porque nosotros, vio que ahí es parece que ahí un tiempo nosotros estábamos sin pecado. Como dice también una parte, dice que el Señor formó a nosotros a su imagen y semejanza, ¿cierto? En Génesis está eso. Pero Él no creó para eso, pero es una profecía que pasó
cuando Cristo vino a morir, sí. para hacer a su imagen. Y todas esas cosas usted tiene que, no es que así nomás tiene que entender la palabra. Fíjese un poco ese que dice. Imagen semejante, sí. 9:27. 9:27. No, 1:27. Muchas cosas vamos a ir aprendiendo. No vayan nomás a ser sabios en su propia opinión. Señor, muéstrame tal y cual como yo venía haciendo y sigo haciendo, tal y cual como es la palabra de Dios, Señor. Porque yo no dudaba antes de mi doctrina, de mi entendimiento, y después Dios me reveló porque yo me humillaba, le pedía perdón al Señor tal y cual, palabrita por palabrita revelame, y sigo pidiendo porque hay cosas todavía escondidas de mí, como el otro día yo le dije a ustedes, la incredulidad mismo, yo creía que Dios que estaba bien, como estaba sirviendo al Señor, todo, y después de repente Dios que no era así, había sido, y me tengo que humillar solamente, ese afecto a los hechiceros, mezclar los hechiceros con los hijos de Dios, dependencia propia, porque yo metía, no pedía revelación al Señor, si Dios que tengo que meter o no, y bueno, muchas cosas ahí me vino. Entonces esos son los pecados ocultos, a veces no entendemos y parece que está bien lo que está haciendo. Entonces, así también la palabra de Dios. Hay cosas que no entendemos y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tengamos cuidado cómo entendemos, Señor, Dios, que quiero, Señor, que tú me reveles, Señor, si es así o no. Porque muchas cosas nosotros podemos, como está escrito mismo, parece que ya son, Dios, que se contradice, parece que ya nosotros, por ejemplo, que estábamos un tiempo sin pecado, ahí vamos a leer ahora. Y si vamos a llevar, decide, si el Señor hizo y de ahí se agarra los hermanos que a su semejanza hizo y después pecó el hombre. No es así. Esa es una profecía que ya tenía planeado para venir a morir en la cruz para hacer su imagen. Esa es una profecía. Y parece que... Porque lo va repitiendo, se vuelve la figura en el capítulo 1, pasa al capítulo 2 y parece que está contando para atrás otra vez. Sí, y todo es una traba, parece, una contradicción. Por eso tenemos que mucho pedir perdón de la incredulidad y sabia en nuestra propia opinión, que nosotros creemos que es así y somos duros y no creemos que es así. Y tenemos que humillarnos más. Satanás siempre se encarga de contaminar otra vez. Sí. Estaba contando anoche que, por ejemplo, viste que nos revela las fiestas paganas y todo eso, ¿no? Y uno muchas veces tiene duda otra vez. Y había visto una película, una producción que estaba muy buena en la enseñanza, sobre la Navidad, ¿viste? Y la última Navidad se llama. Está muy buena porque, bueno, ellos no festejan Navidad, nada, y vienen de otro pueblo, viste, dos personas contaminando para que compren sus productos y entre el espíritu navideño y todo eso. Bueno, la cuestión es que le dice este pastor, le dice, no vamos a festejar las fiestas que Dios no nos mandó en el libro. Y bueno, y yo tenía esa revelación así, y yo me había acordado que si no mandó Dios, porque debemos festejar, pero después se te borra otra vez. Y me hacía acordar cómo trabajaba viendo un documental, el agua en las represas, muchas veces hay una pequeña grieta, y empieza solamente con un chorrito, pero después produce tanta presión que revienta y sale, entra todo el agua. Y así también por un pecado, por un razonamiento solamente, entra una fiesta pagana y después vamos a permitir todo porque vamos a justificar a partir de que festejamos uno y por qué no festejamos todas. Si total no lo hacemos con un espíritu de idolatría, vamos a decir. Nosotros, y ahí entra la contaminación. así mismo decimos, Dios, que si yo hago nada más, Dios, que como dice que tengo un sobrino que él mismo dice que festejaba a ellos, pero no para Satanás, sino para Dios. Y entonces parece que no es pecado eso. Pero ¿por qué queremos festejar
es porque hay en nosotros ese pecado. O te pones contento. Eh, Estás contento ahí, viene el 25. porque ese es nuestro ¿Sabe? Y rey. es todo con fiesta, con respecto a lo pagano. Vos fíjate, ¿sabés? Creo, si mal no recuerdo, vi un documental, hasta en 1800, ¿sabés cuándo era el año nuevo? El último día de marzo, el 1 de abril se festejaba el año nuevo. Después, por causa del calendario que dijeron que está mal, lo vuelven hacia atrás y meten todas estas fiestas paganas y empieza a contaminar otra vez. Satanás. Vos fijate cómo acomoda todo. Satanás se encarga. Yo no podía creer, hasta 1800 se festejaba. En Estados Unidos todavía se estaba festejando el año nuevo el 1 de abril. Y dice que le llamaban como atrasados a ellos porque no se adecuaban al nuevo calendario que hoy lo estamos usando. Y eso trajo en sí mucho de esas fiestas paganas. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer un poco de esta. Imagen y semejanza. 1:27. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y les bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Ahí, por ejemplo, es una profecía que él a su imagen lo hizo. Y ahí nomás vemos nosotros, ya él estaba ya, antes que fuese nada, ya tenía planeado para hacer imagen de él. Pero eso se iba a cumplir, lo que él primero va a hacer a la imagen de Satanás, para que nosotros después venga a hacer imagen de Cristo. Es una profecía. Y por eso mucho, al entender mal, dice que nosotros, que un tiempo era inocente el hombre. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios dice: del polvo ya nosotros fuimos formados. Y en el número 6, que es 666, o el número 6. ¿Por qué dice 666? Porque Satanás es Trinidad también. 6 días Él nos hizo a nosotros, dice. Ya formó el Señor en la vieja creación. Entonces, en 6 días, y el 7º día trabajará. Cuando vino Cristo recién, nosotros podemos, Dios que dice, en 7º día descansará. Vamos a descansar en nuestro pecado. Y el número 6, todo el tiempo tenemos que trabajar, reconocer que ya fuimos formados en la vieja creación, en incredulidad, en maldad, en sufrimiento, en mala suerte, en vicio, pasiones. Todo lo que nosotros está en nosotros, ese tenemos que reconocer. Porque en 6 días creó. Y 6 días trabajará, dice. ¿Y qué es lo que tenés que trabajar? Si por tu formato, tu sufrimiento, tu suciedad, todo lo que hay en nosotros. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, le dice. Con el sudor de su frente ganará el pan. Entonces eso tiene una profundidad también. Entonces tiene que trabajar, digo que tiene que trabajar nosotros, tenemos que trabajar por el nacimiento de nosotros. Entonces, pero ahí, por ejemplo, a donde dice sacó del paraíso, estaba, vio que en el paraíso estaba, vio que el hombre, en la presencia de Dios, dice. Ese es, vio que ciertamente estamos en la presencia de Dios, porque Él hizo nuestra naturaleza, Él formó todo, pero Él puso, después la vieja creación recién, y después, cuando Él vino, vamos a hacer imagen y semejanza de Él. Ahí todo, y no todo otra vez, porque aquello, para todo vino, pero aquello que no reconoce su vieja creación, su nacimiento, su formato de incredulidad primeramente, que no cree a Dios, cree más a Satanás, entonces aquello que pide perdón va a ser imagen de Cristo. Pero queda todavía los 2 imágenes. Esa imagen viejo tenemos que ir reconociendo para que se vaya formando la imagen de Cristo en totalidad. Y entonces ahí que dice, vio que imagen Y semejanza.
y semejanza. Él no hizo, dice. Y entonces si vamos a agarrar de un versículo solo, por eso nosotros tenemos que pedir mucho discernimiento cómo manejar la palabra de Dios. De Génesis mismo, y para ir, yo que nosotros sabemos todos son estas profecías, lo que acá mismo nos dice a nosotros, a su imagen va a ser cuando Él vino, cuando Él resucitó. Y esta es la segunda venida. Primero, Él, Dios que venía manifestando con los profetas, venía predicando, y ya venía mostrando esto, Génesis, por ejemplo, que predicó los profetas, esa es la primera manifestación de Cristo o de Dios. Se está manifestando su existencia, como dice, puso querubines, dice. ¿Y cómo dice ahí? La parte que puso querubines, 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Parece y echó pues al hombre, dice. Pero ahí ya vio que está diciendo como si fuera que ahí recién vio que salió fuera de su presencia. No, ya él está diciendo eso, echó pues, es una manera de, para que ellos, cuando Cristo hizo al hombre nomás, ya ahí ya formó, cuando formó la primera ya formó en la vieja creación, en 6 días, dice. Y él dice que él después, Dios, ese yo también quiere decir que él se escondió de nosotros, murió para nosotros. Para mí estamos en la primera etapa, como es, cuando no se acepta, ¿no? Polvo, del polvo fuiste formado, los que no aceptan. Y bueno, ya los que aceptan, para mí es soplo de vida, lo que yo entiendo, pero de ahí no pasamos todavía. Después para cumplirse toda esta profecía, digamos que recién a este tiempo se cumple. Pero muchos están todavía en el polvo. Y sí, estamos hasta que lleguemos a un varón perfecto. O sea, estoy diciendo, hasta el tiempo de Cristo, esto no se cumplió, solamente estaba en el principio, en el polvo, la humanidad estaba en el polvo. Después cuando viene Cristo se van cumpliendo los otros pasos. Pero no es que él nos sacó, eso ya él tenía planeado antes ya. Nos sacó, dice, y puso, dice, entonces él ya estaba planeando mismo que él, digo, que ya tenía todo en su presencia planeado, pensado, antemano ya, ese que él va a formar al hombre. Antes de hacer ya, estaba planeado, él ya nos sacó de su presencia. Pero después él otra vez puso querubines para que esta es la primera manifestación ahí. ¿De querubín cómo dijiste que vos representabas? Querubín es ángel, o acá mismo está. Fíjate, busca en el coso. Pero vos dijiste una vez que eran los profetas. Los profetas de la ley. Sí, de la ley. Sí, eso es querubín. Querubín quiere decir ángel, mensajero, querubín, serafín. Como los profetas de la ley. Y bueno, y ellos eran, los profetas eran querubines. Para guardar el árbol. Pero en Génesis, querubín, o sea, si no había ley. Bueno, pero después eso se va a cumplir a través del tiempo. Por eso. ese era los profetas, ya estaba antes de la ley misma. Antes de la ley misma, los profetas, ¿cuántos profetas hasta Abraham? Ellos son los mensajeros, los querubines, que hablan del árbol de la vida para que no se olvide la gente de Cristo, que va a ver y que la existencia de Cristo. Eso es lo que dice. Todo profecías por parábolas. Por parábolas. Todo profecía. Tenemos que tener, parece que un lado se contradice, otro lado otra vez, una cosa que otra, pero tiene que humillarse bien, pedir al Señor, no seamos sabios en nuestra propia opinión, pide al Señor que dé entendimiento a cada uno. Y a Abraham también le dice, él obedeció la ley y el mandamiento, dice. Igual, mami, no vamos a poder encontrar así tan exactamente, viste que a veces le buscamos el puntito ahí, porque el tema de la traducción, muchas cosas hay acá. Viste que a veces queremos que diga así, la L esa no va, y ¿por qué dice él y no la?
porque el tema debe estar aguado todo esto también. Sí, Dios, que nosotros no podemos, Dios, que por eso tenemos que pedir revelación al Señor. Ahí, por ejemplo, dice, de su presencia y puso, ¿a dónde dice? Y puso querubines. Se echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Puso, dice, después puso, Dios, que él... Para que no llegasen al paraíso. O sea, es una figura que la ley también que predicaban los profetas. No es ley, Dios, que era en el Bueno, la palabra de Dios que predicaban los profetas impedía, el hombre como estaba en pecado no puede acceder, entonces solamente muestra condenación en la desobediencia, muestra condenación y no puede llegar, y esos son como los querubines. Los querubines están mostrando a través de la palabra que el hombre es incapaz de cumplirlo, entonces no puede acceder a la presencia de Dios. Querubino, por ejemplo, muchos dicen querubino o ángel, dice, cree que es el ángel que va a estar volando por ahí, mándeme que me cuide el ángel. Ese, por ejemplo, es un mal dicho, mal entendimiento. El ángel era los profetas que tenía que venir a hablar de Dios a ellos, que Cristo, que ellos están bajo condenación y que ellos va a venir su Mesías para dar el perdón de pecado. Lo que pasa es que ellos se agarran de la visión de justamente de Ezequiel, que él, creo que era Ezequiel que vio seres alados que caminaban y tenían alas. Entonces esos seres alados uno le dice, están en la presencia de Dios. Ezequiel dice que tiene alas, que tiene, vio, que cara de león, cara de, vio, que águila volaba, cara de hombre. Esa es la cualidad de Cristo, que andaba, los profetas andaba por todos lados, los cuatro seres vivientes ahí, los profetas o los querubines, que andaba hablando de Dios, y entonces no retrocedía como león, como dice también que Cristo era tribu de león, algo así dice, porque comparaba que el león no retrocede ni de ningún animal, y así vio que nosotros, vio que pone una comparación, los profetas, vio que como tiene, dice, ministerio de condenación fue con gloria, el Señor le guarda en gran manera, le muestra también su poder, porque en esos tiempos le podía matar directamente, vio que los instrumentos de Satanás, le perseguía mismo, le quería matar a ellos, y dice, solo yo he quedado, dice Elías, mataron todos los profetas. ¿Por qué mataron todos? Para eliminar la vida de Cristo, para que el hombre se olvide de Cristo, que no conozca que hay un Dios, que no hay una fe, gozo, paz, alegría que va a cambiar a ellos su vida. Después depende de cada religión, en esto de los ángeles, hay, por ejemplo, el catolicismo creo que divide en 7 escalas. Está el ángel, después están los querubines, serafines, dominios, potestades, y hay otras 2 categorías más, y cada uno no sé a dónde lo sacan, para poder entender que cada uno entiende diferente la palabra. Sí, pero eso está entendiendo mal, como dice también que tenemos 5 coronas. Sí. Ese es un malentendimiento. O también dice tenemos 3 enemigos. Ese, por ejemplo, está malentendimiento. La carne, el demonio, el mundo y Satanás, dice. Y ese, por ejemplo, porque no entiende. Así también lo que no entiende pone conforme su entendimiento, dice. Pero son todos iguales, querubines, ángel, ¿cómo dice otro? Serafines, dominio, potestades, dominio, todo en distintas formas. Entonces, profeta, entonces veo que por eso tiene que tener mucho cuidado porque la carne, por ejemplo, tenemos 3 enemigos, dice, y tenemos un enemigo nada más que es Satanás, que se manifiesta en distintas formas. Y la carne es el mismo demonio, y también Satanás es el mismo demonio, y
carne y Satanás. ¿Y qué dicen? El mundo. El mundo. Y el mundo es el mismo demonio. No sabe que el mundo, si queremos ser amigos del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo es Satanás también. Ciertamente hay el mundo natural, pero nosotros sabemos que acá no habla en lo natural. Todo lo natural es espiritual. Entonces nosotros tenemos un solo enemigo, Satanás, y después lo que nos guarda a nosotros es Cristo. Entonces, bueno, hoy estamos, Dios, que quiero que un poquito más, Dios, que sepa también la muerte y la resurrección. Quiero que sepa, Dios, la muerte de Cristo se escondió o muerto. ¿Qué era que me dijiste? El versículo ya se fue, o era vos. No, Lali. Lali era. Ese quiero que me dé después para aclarar por palabra. Hay una versión del hebreo, en vez de decir todo lo que dice creó, y Dios lo creó, le sacaron esa parte. Dice. En la versión hebrea, los judíos que se han convertido al Evangelio, no dice y Dios creó, dice y la mirra se le dice, una palabra antigua del hebreo, y la palabra creó, y ahí empieza creó esto, creó lo otro, y la palabra siempre dice que esto, bueno, se fue mezclando en la antigüedad. ¿Y la palabra quién? Cristo. Dice, en vez de decir y lo creó Dios, dice y la palabra creó, que significa mirra en hebreo, creó mirra, en vez de sacarle, ponerle creó, o sea, palabra le puso creó. Creó mirra cuando dice también creó el olor. Claro que se agarra eso cuando dice justamente que Dios dijo y fue, e hizo. Por la palabra dijo y entonces fue creado. Entonces por eso vamos poniendo, tal vez sea el original así como sí, así dice, pero más o menos la comparación es la misma. No, viene todo de Dios. Bueno, pero por eso esto es una locura de verdad, la Biblia. Sí, y tenemos que humillarnos mucho. Por eso hay tantas ramas del Evangelio. Tantas doctrinas. Y mirá, yo me di cuenta entre el pueblo mismo. Yo cuando voy escuchando la opinión de uno, la acción de uno, me di cuenta cómo se le mezcla. Porque yo veo la acción de cada uno. La estaba oraba, digo, yo sé que solamente por la manifestación y la reflexión de pecado te das cuenta, pero vos te das cuenta, nosotros, los cristianos, que estamos acá en el Evangelio, veo el movimiento de cada uno. Uno hace así, y te das cuenta que no crees la palabra, entendés todo mal. Porque yo por ejemplo, cuando usted hablaba, yo le decía en los primeros tiempos así, ¿cómo va a ser mi vida después? Usted me decía, no, pero vos tenés que limpiarte, que el Señor hará. Yo decía, es fácil decir eso, claro, ¿y qué pasará? Después me fui dando cuenta que decía un versículo, y todo viene por añadidura. Y yo decía, ¿qué viene por añadidura? De repente vienen todos los problemas y hacemos todo torcido. O sea, vos decís, como usted dijo hoy, yo recibía gente y no me daba cuenta que venía todo hechicero. Y usted, ¿cuántas veces se le reveló que tiene que haber revelación de Dios? Y después uno se da cuenta, yo digo en el caso mío, actuamos todo mal, entendemos todo mal la palabra, mezclamos todo, pero solamente por la reprensión, cuando castiga a Dios, ahí entendemos. Sí, porque se manifiesta, se tiene que manifestar. Mirá, a mí me pasó, anoche soñé que yo estaba en el citrón, viste, que tenía, pero era el rojo, y no me acuerdo con quién me maestro, y soñaba que había un tumulto, viste, y entre eso mi vieja que estaba justo en ese sillón, pero ahí al frente de la séptima brigada, y estaba predicando, había un montón de personas así, y veía que mi vieja estaba peleando, viste. Y decía, no, sacámelo de encima porque tengo mucho calor y bla, y viste mi vieja la trompada, viste, y el otro también le pegaba, y todos le pegaban al otro también, viste, que le pegaba a su vez a mi mamá, viste. Y yo no sabía qué pasaba, viste, y medio que me dolía todas las piernas, viste, medio que estaba así. Y de repente, viste, veo que le pegaban, lo sacan para el otro lado de la base, y cuando veo, era Chicho. Le estaban dando, y justo le digo, no, cuando lo veo Chicho ahí me sorprendo, le digo, no, pero vos calmate, y por dentro pensaba, nunca
Y decía, nunca, menos mal que nunca estoy en los líos porque Dios por misericordia me guarda, porque si no me iba a manifestar. Pues yo también le quería pegar cuando no sabía quién era, le voy a pegar, decía. Pero cuando lo veo, viste, ahí le veo la cara, lo conozco, y a ver, no, calmate, tranquilizar. Y ahí pensaba por dentro, por misericordia me guarda. Porque es por misericordia, ¿verdad? Porque estamos todos sujetos a la caída. Sí, sí, sí. A la caída. Eso nada más primero es por misericordia, pero después poco a poco el Señor está mostrando a nosotros nuestro pecado para que nos bien. La medida en el tiempo que se va manifestando y te das cuenta cuántas cosas, Señor, te va a de guardar. manifestaciones Dios te va guardando. Y Dios a su tiempo hace que se manifieste. Ahí te vas dando cuenta que no es que No no tienes. Bueno, vamos a hacer la confesión de fe. Señor Jesús, te entrego mi mente para que tú me limpies, me des entendimiento de tu palabra, de mi pecado. Cuántas cosas hay en mi alma, Señor Jesús. Perdóname mis incredulidades, bloqueo, torpeza en mi mente para entender y pedirte perdón, así salir del sufrimiento al que estamos sujetos por nuestro pecado, por estar separados de ti. Perdóname, tú eres el único que puede rescatar, sacar del pecado, del sufrimiento. Bueno, vamos a cantar un corito. Una mirada. Una mirada, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Dice que Él nos hirió en el calcañar, dice. Y ya nosotros ya estamos heridos mismo cuando fuimos hechos ya formados, ya fuimos, ya sacó la fe de nosotros. Ya nacemos con esa herida. Y ahí cuando habló a Adán, dice, es como si fuera que le va a pasar. Y por eso tenemos que tener cuidado como está escrito en la palabra. Dice, Él te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza.